para nuestros compañeros para que lo puedan ver después, ¿no? De manera posterior. Bueno, mucho gusto. Gracias por la asistencia. Tenemos 7 participantes de 25 que son en el curso. Es un buen número, así que muchas gracias, tomando en cuenta que hoy es viernes en la tarde. Bueno, mucho gusto para todas y para todos. Mi nombre es Mini. Soy quien está a cargo, pues, de la dirección del curso, también de la tutoría del curso. Estoy con este curso de comunidad, contextos sociales, de la maestría desde que empezó, desde el año 2016. Hice el diseño de este curso y desde entonces pues tengo la dirección. Lo hemos ido ajustando, les cuento, porque hemos ido tomando en cuenta como los avances que tenemos, las observaciones que ustedes nos hacen también pues como estudiantes en estos cursos y también un poco las demandas y las tendencias que tenemos dentro de las reflexiones sobre lo que es la comunidad dentro de los contextos. Entonces el curso tiene un énfasis importante en contenidos que van relacionados con la comunidad, en contenidos que van relacionados con el contexto y en contexto estamos revisando lo que son esas dinámicas de empoderamiento, porque son justamente las que nos dan cuenta de cómo las comunidades y las personas reaccionan frente al contexto, frente al entorno donde se encuentran y cómo se apropian de eso, cómo logran tomar decisiones, incidir en él, lograr transformación, etcétera, que es uno de los objetivos que nosotros pretendemos dentro de la psicología comunitaria, que las comunidades asuman control sobre sus vidas y logren incidir pues en el entorno en el que se encuentran. Entonces, ya como saben y como lo han visto, por supuesto, pues el curso tiene 3 unidades que están centradas en estos temas, ¿no? En la comunidad, en el contexto, en la relación con el contexto y un poco también en esos procesos de empoderamiento, mediados también por procesos narrativos, que es como un énfasis metodológico y como de instrumento que queremos aportar desde el curso para que lo tengamos presente, que las comunidades y las personas construyen sus realidades a partir de las narrativas y justamente a partir de las narrativas es que dan cuenta de esas comprensiones y de esas interacciones que tienen con su entorno. Entonces, bueno, ya sabemos, los cursos se van programando conferencias de acuerdo a la cantidad de unidades que tengamos. Aquí tenemos en este curso estas 3 unidades, por lo tanto, vamos a programar 3 conferencias. El día de hoy, la idea es que hagamos énfasis en estas reflexiones sobre la comunidad como problema. Justamente ustedes acabaron de cerrar la primera actividad en donde se arriesgaron a dar nociones desde sus comprensiones, desde sus experiencias, desde sus saberes previos de lo que significa la comunidad para ustedes y un poco el análisis en campo de cómo podemos identificarla en estos contextos cercanos a nosotros y seguramente en esas comunidades que nosotros ya conocemos y con las que nosotros hemos venido trabajando. Entonces, hoy vamos a hacer una reflexión un poco más conceptual, teórica, aproximándonos a esas comprensiones que desde la psicología comunitaria abordamos sobre lo que significa la comunidad, ¿no? La comunidad como sujeto y la comunidad como problema en el sentido positivo de que nos desafía a pensar en ella, a reflexionar sobre ella y a considerar este sujeto de conocimiento central para la psicología comunitaria. Bien, ¿qué vamos a hacer? A mí me gusta orientar las webconferencias casi siempre de esta manera. Uno, que sea en un primer momento que hagamos una revisión de esas premisas básicas, de ese conocimiento básico, conceptual, teórico, un poco de lo que está en las unidades, un poco también a partir de lo que nosotros también conocemos, frente al tema pues, que nos compete. Después de ello, entonces haremos algunas preguntas reflexivas. La intención de esto es pues que logremos como participación entre nosotros, quienes estamos aquí presentes, y al final pues hacemos una revisión de esta primera actividad y de lo que queda, ¿no? Ya los foros están abiertos para que hagan la siguiente actividad de la primera fase. Gracias, Harley. De la segunda fase, perdón. Y sobre eso, entonces, también abrimos un espacio para aclarar dudas o inquietudes de lo que tienen que hacer. ¿Listo? Bueno, entonces, para empezar, este primer momento de reflexión sobre lo que es la comunidad, pues a mí me gusta cuando puedo y encuentro el material hacer uso de cuentos, porque me parece que es una herramienta muy bonita
y muy valiosa que nos motiva a conversar y que nos puede facilitar también el abordaje con las comunidades. Entonces lo dejo simplemente como inquietud y a manera de sugerencia para que podamos incorporar también dentro de nuestros procesos de acción y de interacción con las comunidades, pues el uso de cuentos o incluso de pronto también con personas, ¿no? Hay muchos cuentos que tienen muchos mensajes muy claros y se relacionan con temáticas que a veces no sabemos cómo abordar y pues seguramente esto es un motivo, un canal, una forma de abrir esos canales de comunicación sobre la temática. Este es un cuento venezolano que se llama así, La calle es libre. Y dice, no hace tanto tiempo el león rondaba las laderas del cerro. El cerro estaba lleno de árboles y matorrales y bordeado de caminos, cañaverales, quebradas y terrenos vacíos. La neblina bajaba la ladera junto con el león. Entonces había una sola casa en el cerro, una casa de bareque rodeada de conucos de auyama, okumos y plátanos en las montañas. Cuando la gente de la casa subía a buscar agua, veían las huellas del león en la parte alta del cerro. Cuando iban a la ciudad por el camino de tierra, se paraban a pescar sardinas en las quebradas. Pasaron los años y llegó gente a vivir en el cerro, de Guarenas, Cúpira, Cumaná y los Andes. De cerca y de lejos llegó la gente. Construyeron sus casas. Nacieron niños que jugaban entre los árboles, en las quebradas, en los terrenos vacíos. El cerro comenzó a crecer hacia la ciudad y la ciudad comenzó a crecer hacia el cerro. La carretera de tierra que llegaba de la ciudad se convirtió en carretera de asfalto. Y llegó más gente. Las casas subieron hasta el tope del cerro donde antes aparecían las huellas del león. Las quebradas se volvieron cloacas, las veredas se llenaron de basura. El cerro se convirtió en barrio. Nacieron niños en el barrio que jugaban en los terrenos vacíos, pero ya no entre los árboles ni en las quebradas. La carretera se convirtió en autopista. Los terrenos en el valle se llenaron de edificios y desaparecieron las flores. Todo el cerro se cubrió de casas, solo quedaron unos cuantos árboles. Los niños no tenían dónde jugar. Al salir de la escuela, los niños iban a una casa que habían acomodado como biblioteca. Allí había libros, juegos de mesa, arcilla, pinturas y muchas cosas interesantes. Pero no había dónde jugar láseres, tomatera, tomatera, fútbol, béisbol, tonga, carreras o ladrón librado. Al salir de la biblioteca iban a jugar en la calle. Un día estaban brincando a la una en mulas cuando pasó el camión del verdulero. El chofer les gritó, quítense del medio, no dejan pasar los carros. La calle es libre, contestaron los niños, pero el camión era mucho más grande y poderoso que ellos, así que fueron a la parte de atrás del barrio a volar papagayos. En media hora, toditos los papagayos se perdieron enredados en los cables de luz. Volvieron a bajar y se quedaron en una escalinata jugando pelota, pero la pelota siempre les caía en un patio, en los techos o en las casas. Una vecina muy brava se asomó por la puerta. ¿Se me bajan de ahí o les doy un escobazo? La calle es libre, contestaron bajito, pero no les quedó más remedio que irse. Cabizbajos, los niños volvieron a las escaleras de la biblioteca y allí se sentaron a pensar. ¿Y si la calle es libre, por qué no podemos jugar? Preguntó uno. Vamos a ver al gobernador y le pedimos una cancha, dijo otro. ¿Dónde vive? Preguntó Carlitos, el más chiquito. Los niños se miraron, nadie sabía. Vamos al consejo municipal que queda cerca, pero hay que ir con la gente del barrio para que nos escuchen, dijo Camila, que tenía unos grandes ojos tristes. Vamos a buscarlos. Y los niños se fueron de casa en casa a pedir a los vecinos que los acompañaran al consejo municipal. Pero los vecinos estaban cocinando, cosiendo, arreglando sus casas, lavando, trabajando lejos, ocupados. Los niños regresaron a la biblioteca, se sentaron en las escaleras con las caras tristes. En eso apareció el bibliotecario.
¿Y esas caras de perritos regañados a qué se deben? Los niños le contaron. ¿Y qué le van a pedir al consejo? Un parque para jugar. ¿Saben dónde? Sí, contestó Carlitos. Allá abajo, en el plan, en el terreno vacío. ¿Saben cómo lo quieren? Pues, ¿por qué no entran y lo discutimos? Estuvieron hablando más de una hora. Cheo, que era el mayor, tomó notas en un papel largo. Bueno, ¿y ahora qué piensan? Preguntó el bibliotecario. Que ahora quedamos igualitos, contestó Camila. ¿Qué hacemos con el papel si no podemos ir al consejo sin los mayores? ¿Por qué no? ¿Por qué no nos van a hacer caso? ¿Y ya lo probaron? No. Y entonces los niños se miraron. Hagamos una pancarta, dijo Cheo. Entre todos hicieron una pancarta que decía, no tenemos dónde jugar, queremos un parque. Mañana, mañana prepararemos la visita, dijo el bibliotecario y salió a atender el club de ajedrez. Los niños le dieron los últimos toques a la pancarta. Había quedado tan buenas. Alisaron el papel largo con las notas. Está chévere, dijeron. Lo único que faltaba era el parque. Una vez más los niños se miraron. ¿Y si vamos ahorita? Dijeron al mismo tiempo. Con la pancarta y el papel largo bajo el brazo, los niños de San José emprendieron marcha hacia el Consejo Municipal. El Consejo Municipal era más grande de lo que habían imaginado. La puerta era muy alta y tenía un hombre ancho y gordo parado enfrente. Por aquí no pueden pasar, dijo. Venimos a pedir un parque, contestaron los niños. Váyanse para sus casas a hacer sus tareas y no molesten, gruñó el hombre gordo. Queremos ver a los señores del consejo, los que nos pueden hacer un parque. Pero los señores del consejo no quieren verlos a ustedes, así que fuera de aquí o llama a la policía. Mire, es así como lo queremos, dijo Carlitos y desenrolló el papel largo. Queremos espacio para jugar, dijo Camila y desplegó la campana. Que se quiten de ahí, rugió el hombre. La calle es libre, dijo Cheo y se sentó en el suelo. De aquí no nos vamos hasta que no nos oigan, dijo otra niña. En la biblioteca nos dijeron que el consejo está aquí para que nos oigan. En el barrio, las madres estaban preocupadas, no encontraban a sus hijos. Alguien los había visto salir de la biblioteca con unos papeles largos. ¡Ay, caramba! Murmuró el bibliotecario. Creo que sé dónde están. En la puerta del consejo, el hombre gordo tenía la cara colorada de tanto gritar, y en la esquina de la plaza empezó a congregarse la gente. Todo pasó muy rápido. Al consejo llegaron al mismo tiempo las madres, el bibliotecario y varios policías. Muchachos del carrizo, regañaron las madres. ¿Cómo se vienen hasta aquí sin permiso? Llévenselos, mandó el hombre gordo a los policías. Están perturbando el orden público. Los policías agarraron los brazos de los niños. Un momento. El bibliotecario alzó la mano. ¿Qué pasa? Que no nos dejan hablar de nuestro parque, dijo Carlitos, que los van a encerrar bien encerrados por malandros, dijo el hombre gordo. Una madre más gorda y grande que él se plantó frente a los niños. Ah, no, eso sí que no, dijo. Atrévanse a tocarles un pelo. Si se los llevan a ellos, a mí también. Y a mí también, dijo otra madre. Y a mí, gritaron todas. En la puerta del consejo aparecieron un concejal, una periodista y el ingeniero municipal. ¿Qué está pasando aquí? Preguntaron. Que queremos un parque, que nos quieren llevar presas, que están alzados. Todos hablaban al mismo tiempo. Dejen hablar a los niños, pidió el bibliotecario. Sí, déjenlos hablar, dijo la periodista, y sacó una libretica. Los niños contaron su historia. Cuando terminaron, el concejal preguntó al ingeniero, ¿hay espacio por allá? Sí, contestaron los niños en coro. Nosotros sabemos dónde los podemos llevar. ¿Por qué no vamos a verlo? Dijo el bibliotecario. Hizo el ingeniero. Hizo el concejal. Mañana vamos a verlo. Ahorita no podemos, estamos muy ocupados. Pero mañana sin falta vamos. Recuerden, estamos aquí para servir. Y el concejal le dio la mano a todas las madres. Yo sabía, dijo Camila. Esperen, muchachos, yo sí voy con ustedes, dijo la periodista. Y junto con los niños, las madres y el bibliotecario fue al ver el terreno. ¿Cómo quieren su parque? Les preguntó. Los niños comenzaron a leer su papel largo. La periodista tomó muchas notas de todo lo que decía el papel. Al día siguiente, la biblioteca amaneció callada. Los niños se sentaron pensativos en la escalera. Yo sabía, suspiró Camila, yo sabía que no iba a pasar nada. ¿Y si volvemos al consejo con nuestros hermanos mayores? Preguntó Carlitos. Los meten presos, contestó Camila. Así pasó una semana.
Un día el bibliotecario apareció sonriente en la puerta de la biblioteca. Tenía un periódico en la mano con unos grandes titulares. Los niños de San José se toman el consejo municipal. Somos nosotros, exclamó Cheo. Somos famosos, sonrió Carlitos, pero de todos modos no nos van a hacer caso, dijo Camilo. Estaba equivocada. Esa misma tarde aparecieron en el barrio el concejal, el ingeniero y 3 asistentes. Venimos a ver el terreno para el parque. Pronto se los daremos, dijeron. Muy pronto, dijo el ingeniero. Muy, muy pronto, sonrió el concejal. Esta vez parecía que Camila tenía razón. Pasó el tiempo y los señores del consejo no volvieron. El terreno se fue llenando de basura. Otra vez y poco a poco los vecinos se olvidaron del parque. Pero los niños no. ¿Qué pasó con nuestro parque?, preguntaron. Los adultos tenían una explicación. El gobierno no cumple, siempre prometen y después no hacen nada. Carlitos, Camila y Cheo no se conformaron. Desde lo alto miraban el terreno vacío y pensaban. Una tarde, Carlitos dijo, ¿y no podemos hacer el parque nosotros mismos? Estás loco, vale, eso es muy difícil. Pero si todos ayudan, tal vez... Era una idea loca, pero de todas maneras los niños se la contaron a sus amigos y a sus hermanos mayores y a sus madres. Y las madres la comentaron con los padres. Y un día el tío de Carlitos, que estaba tomando unas cervezas con unos amigos, dio un golpe en la mesa y dijo, bueno, pues, ¿y por qué todo tiene que hacerlo el gobierno? Si el terreno es nuestro, nosotros podemos hacerle el parque a los muchachos. Los amigos se quedaron sorprendidos y la mayoría no estuvo de acuerdo. ¿Qué va? Aquí nadie colabora ni para ni para limpiar una vereda, que van a estar haciendo un parque. No, chicos, y aquí la gente es muy cómoda. Olvídate que no hay unión. Lo harás tú solo. Solo no, yo lo ayudo. Y yo también. Con el tiempo, más y más gente hablaba del asunto. Unos estaban de acuerdo, otros no querían saber nada de eso y otros estaban muy seguros. Por fin una madre dijo, ¿y para qué tenemos aquí una junta comunal? Vamos donde el presidente y le pedimos que haga una asamblea. Así hicieron. El sábado siguiente se reunieron en la biblioteca casi 50 personas. La discusión fue tremenda y duró más de 4 horas. No se puede, decían unos, sí se puede, decían otros. No había manera de ponerse de acuerdo. El tío de Carlitos y los muchachos defendían el parque acaloradamente, pero la mayoría de los padres tenían dudas de poder hacerlo sin ayuda del consejo. Después de los gritos hubo un silencio. Parecía que la cosa se iba a quedar así. Cuando una madre recordó que tenía unas tablas que le había sobrado, un padre que comentó que era carpintero y una niña dijo tímidamente, en mi casa hay unos mecates para hacer columpios. La gente se fue entusiasmando y de repente todos querían colaborar. Pues yo, aunque sea con unos clavos, pues traigo, insistió una abuela. Carlitos, Cheo y Camila, todos brincaron a la misma vez. Eso, ahora sí es de verdad. Y entre todos los vecinos empezaron a construir el parque. Consiguieron cemento, maticas, ladrillos, corotos viejos, mecates usados, tablitas y tablones. Clavaron, pegaron, alisaron, es- escarbaron y sembraron. Todos trabajaron en sus horas libres. En la vieja cerca, los niños colocaron una pancarta pintada por ellos mismos. El parque es libre. Pasen todos muy felices. Y colorín colorado. Bien, ¿qué les hace pensar el cuento? ¿Les recuerda algo conocido? Que la unión hace la fuerza, profe Gini, y Tal que la cual. voz definitivamente de un niño lleva a hacer grandes cosas, ¿sí? En cómo los niños empezaron a hacer esa comunidad pequeña Ujú. en torno a un deseo, ¿cierto? En torno a su parque, en cómo luego sus padres se unieron a esa necesidad de los niños y bueno, y lograron grandes cosas. Y pues también le da a uno mucha tristeza ver la realidad que es, eso es algo que Común. se percibe en toda parte, sí, y ese, que los que tienen el poder pues realmente no aportan para esos logros. Entonces, muy lindo, muchas gracias, profe, qué cuento más bello. Y me parece que sí, nos lleva a esas realidades de lo que es el inicio de una comunidad.
de cómo se mueven grandes cosas con un solo sentir. Gracias, profe. Gracias a ti, Luz Estela. Sí. Una forma de expresarlo es una necesidad o una dificultad crea una necesidad. Y de ahí, precisamente, el que menos cree tiene la iniciativa y en este caso el bibliotecario orientó a una población infantil que realmente necesitaba de algo. Gracias, Bernardo, porque es verdad, casi siempre pasamos por alto la labor del bibliotecario, pero el bibliotecario ayuda o motiva un poco a organizar a los niños y que ellos sean los que definan, ¿no? Él canaliza, media, ¿no? Que es un poco la labor que quizás hacemos nosotros como psicólogos comunitarios con el trabajo en comunidad, ¿no? Ayudar a canalizar los sueños, los deseos y fuera, y además de eso, pues buscar los recursos para poderlo encaminar a que se cumpla el objetivo que desea la comunidad. Muy bien, ¿alguien más? Bien, pues entonces la intención del cuento, aunque igual también nos puede servir para hablar de procesos de empoderamiento, porque efectivamente este es un ejemplo del empoderamiento de las comunidades, vamos a centrarnos en la reflexión sobre qué es la comunidad, por qué es tan importante su definición y qué implicaciones tiene para nosotros como psicólogos comunitarios, pues su identificación. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de algunos elementos y aquí pues también en el momento en que alguna persona quiera intervenir, por favor abre el micrófono y vamos conversando, ¿vale? Bueno, entonces centrémonos en pensar lo que es la definición de la comunidad, ¿no? Digamos que nosotros tenemos un poco de dificultades para definir una comunidad o dar el concepto de lo que es comunidad, porque si se pueden dar cuenta, si lo revisaron en las lecturas, nosotros tenemos como muchas mm, posibilidades, ¿no? Como hay muchas vertientes de lo que es la comunidad y todas son válidas. Adicionalmente, nosotros también sabemos que no somos los únicos desde nuestras ciencias, desde nuestra disciplina, en abordar la comunidad. ¿Cierto? Desde las ciencias sociales, pues nosotros, incluso desde las ciencias de la educación, pues también se aborda la comunidad y cada disciplina va teniendo un énfasis específico en lo que significa esa definición de la comunidad. En términos generales, podríamos decir que es un constructo, que es una categoría que permite enmarcar una serie de procesos, de relaciones y de dinámicas que a veces se hacen complejas distinguir. Y esto porque nosotros tenemos también otros conceptos, por lo menos desde la psicología y desde la psicología social, que pueden ser sinónimos y que pueden ser equiparables al concepto de comunidad. Eso hace que sea más complicado, más difícil de distinguir, ¿no? También nosotros hemos entendido que a lo largo de la historia, la comprensión que hacemos sobre el concepto de comunidad puede ir cambiando, ¿no? Ha sido cambiante, eso depende también de el momento histórico, depende de cómo se adapte a los distintos contextos, o sea, no solo cambia a lo largo del tiempo, sino que también cambia entre distintas miradas, visiones disciplinares, como lo decía hace un rato, pero también desde distintos contextos. Entonces, siendo así, pues no se puede asumir que haya como un concepto, una premisa absoluta que ayuda a encajar y a definir esto sí es comunidad, esto no es comunidad, ¿no? Eso va a depender de los análisis que nosotros hagamos, de las dinámicas que nosotros identifiquemos sobre lo que estamos entendiendo como comunidad. Y eso pues también va a depender de nuestros contextos y de nuestra mirada. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Antes de empezar a diferenciar esas características que ayudan a delimitar nuestras comunidades. Sin embargo, podemos encontrar al menos estos tres referentes o estas tres características que ayudan a enmarcar la comunidad. Uno es la comunidad entendida como esa posibilidad de establecer relaciones entre las personas que se conocen, que interactúan y que generan vínculos en la medida en que van generando esa relación. Dos, es que las personas van generando un sentido de pertenencia y es necesario que las personas se autoidentifiquen o se autorreconozcan como parte de esa comunidad. Y tres, que también es otro elemento que casi siempre está allí vinculado cuando definimos comunidad, es que identificamos que ese grupo tiene unas necesidades y unas metas compartidas.
Esto lo encontramos en distintas vertientes, distintas miradas de distintos autores. Algunos hacen más énfasis en algunas de estas características. Por ejemplo, algunos hablan más del tema de las necesidades, de que no hay comunidad si no hay unas necesidades. Algunos otros hacen énfasis más, por ejemplo, en las relaciones, en los vínculos y en el sentido de comunidad, la construcción del sentido de comunidad, no sé si lo han escuchado, y asociado a eso también hace énfasis en el sentido de pertenencia. Sin embargo, cuando nosotros vamos a revisar, por lo menos desde la teoría social, la definición de un grupo social, vamos a encontrar que estas mismas características son las que definen un grupo social, ¿cierto? Que las personas se autorreconozcan, que tengan unas relaciones y unos vínculos entre ellas y que tengan unos objetivos, unas metas compartidas, ¿no? Entonces, si esto es así, ¿qué haría la diferencia entre cualquier grupo social y una comunidad? Y ahí entonces es donde empezamos a complejizar un poco más el concepto y a afinar un poco más en la identificación de las características que nos ayudan a definir esa comunidad. Diferentes autores hacen énfasis de acuerdo pues como a sus revisiones y a sus mismas propuestas teóricas, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunos de estos autores o autoras hablan de estos componentes que están inmersos en lo cultural, en lo histórico, incluso en el lenguaje que se comparte, ¿no? En el lenguaje no solo porque hablen el mismo idioma, sino en lo que significa la connotación del lenguaje, el uso que se hace del lenguaje, donde tenemos símbolos y significados compartidos. Y esto pues también nos lleva a definir cuáles son esos intereses compartidos. Entonces, ese digamos que es otro de los elementos que podría distinguir una comunidad de cualquier grupo social. Otros, por ejemplo, hablan de la posibilidad de generar identidades colectivas que está relacionada con esta función del sujeto social, ¿no? Nosotros sabemos que como seres humanos somos sujetos sociales que no podemos evadirnos de lo que significa la construcción del mundo social. Así estemos solitos y vivamos aislados del mundo, siempre estamos en contacto constante interacción. Entonces tenemos diálogos con nosotros mismos y vamos recreando en nuestra mente, en nuestros diálogos, en nuestros discursos, esa comprensión del mundo. Y así, a su vez, cuando nosotros tenemos la posibilidad de interactuar, en esa interacción podemos influir e incidir en ese medio y en esa construcción social. Entonces, las comunidades, cuando empiezan a generar estos arraigos fuertes, estos sentidos de pertenencia, estos sentidos de colectividad que son fuertes, pues van a incidir en la construcción de esa identidad colectiva, ¿no? Otros hacen énfasis en esas dificultades y potencialidades, ¿no? Por ejemplo, Marisa Montero siempre hace mucho énfasis en que es necesario que cuando nosotros hablemos de comunidades, no solamente estemos identificando sus necesidades o los vacíos o las dificultades que encuentran, sino que también miremos cuáles son las potencialidades y los recursos que tienen para lograr enfrentar o asumir esas necesidades y dificultades. Por otro lado, también asumimos que la comunidad tiene un rol político, tiene esa posibilidad de generar transformación en el medio. Y eso va relacionado mucho con los procesos de empoderamiento que luego veremos más adelante con las otras unidades. Pero hay algunos autores que hacen énfasis en esta característica de ese rol político, de ese rol, de esa capacidad de transformación y de cambio sobre el medio social, y esto hace que la comunidad tenga un énfasis particular, porque tiene ese rol justamente transformador. Hay unas miradas que ustedes también lo van a ver seguramente o ya lo han revisado sobre esas formas organizativas, ¿no? Entonces podemos encontrar comunidades de distintos niveles. Algunos de estos autores que hacen énfasis en ello digamos que atribuyen como características de lo que son las organizaciones y dicen que hay organizaciones un poco menos organizadas, más incipientes, que no tienen como estas estructuras administrativas en organigrama, donde están claramente como definidos los roles y el estatus que ocupa cada uno de sus integrantes, pero que sí hay unas formas de relacionamiento y de alguna manera hay una organización que gira en torno a esa definición de comunidad. Esas formas organizativas nos permiten entonces entender que podemos tener comunidades mucho más estructuradas y rígidas
y otras comunidades que no son tan estructuradas y tan rígidas. Eso hace que tengamos distintas miradas y comprensiones sobre esas dinámicas que tienen las comunidades. Y finalmente, una de las apuestas que hace Marian Kraus, por ejemplo, en su definición de comunidad, es el cuestionamiento sobre la territorialidad, porque hay otros autores que enfatizan en la ubicación o en la localización geográfica de un grupo social dentro de un territorio y habla de la vinculación que va generando ese grupo con ese territorio. Y cuestionan Marian Kraus cuestiona ese significado y ese sentido que tiene la territorialidad, porque no siempre los grupos y las comunidades se definen a partir de la apropiación de un espacio geográfico, sino que además nosotros hoy en día podemos encontrar que la vinculación está dada sin este condicionamiento del encuentro permanente dentro de un límite espacial determinado, sino entonces cómo justificamos la existencia de comunidades virtuales, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso ese significado, esa característica de territorialidad está con el interrogante y está subrayada, ¿no? Porque tendríamos que revisar entonces qué significa la territorialidad y cómo entonces podemos explicar, caracterizar estas comunidades que se forman de manera virtual y que efectivamente pueden compartir estas otras cualidades, generar transformación social, generar identidad y apropiación, compartir culturas, lenguajes simbólicos también, significados, sentir que pertenecen, sentir que se fortalecen, etc. Entonces, bueno, esto como propuesta nuevamente para que lo tengamos en cuenta. Yo sé que muchos de ustedes en sus escritos ahora se arriesgaron a pensar incluso, por ejemplo, en barrios, incluso, por ejemplo, en los espacios geográficos. Yo vi por ahí un par de fotos de espacios geográficos que si bien tienen un simbolismo importante, que enmarcan un contexto para las comunidades, pues no solamente podríamos pensar que entonces la comunidad está allí como eh, circunscrita a ese espacio geográfico, ¿no? Y bueno, digamos que cuando pensamos, por ejemplo, en un pueblo, por muy pequeño que sea, seguramente vamos a encontrar que en un pueblo o incluso en un barrio hay dinámicas muy amplias donde a veces la de comunidad queda desdibujada o tendríamos que revisar si las comunidades que están dentro del barrio o si hay una sola comunidad que está conformada por el barrio es lo suficientemente fuerte o cumple con algunas de estas características para decir que ese barrio o ese pueblo conforma una comunidad. A mí, por ejemplo, me inquieta mucho cuando hacen las propuestas de las instituciones educativas, ¿no? Porque los colegios efectivamente tienen sentido de pertenencia, tienen un simbolismo clarísimo, con una misión, una visión, unos objetivos, unos principios sobre los cuales fundamentan su PI, construyen su propuesta educativa, comparten espacios, comparten días completos, ¿no? Donde están interactuando, donde generan interdependencia. Y podríamos pensar que efectivamente hay una comunidad allí o hay varias comunidades. Podríamos pensar que un salón, por ejemplo, es una comunidad hasta que se gradúan y que incluso los estudiantes pueden trascender y seguir en contacto luego de que se gradúan. Sin embargo, no sé si el sentido de comunidad está así presente, ¿no? Y se mantiene. Podríamos pensar que los profesores forman una comunidad, pero si se van o si no tienen un contrato permanente, la comunidad se diluye, ¿no? Entonces, bueno, eso hace que sea complejo poder llegar a definir o a unificar una sola forma de ser y de ver la comunidad. Lo importante de esto es que tengamos la posibilidad nosotros, como psicólogos comunitarios, de reflexionar cuáles son esos fundamentos, cuáles son esas características que definen y que identifican al grupo social que nosotros vamos a abordar como una comunidad. ¿Por qué creemos y qué hace o qué tiene ese grupo social que hace que yo la vea como una comunidad? ¿Qué cosas no? Y sobre eso, pues poder definir cómo va a ser mi trabajo con ese grupo social.
Entonces, bueno, quisiera escucharlos como al respecto de esto, qué piensan, em, si miran un poco como en el ejercicio que ustedes plantearon, si aciertan o no aciertan en sus definiciones de comunidad, si de pronto esto que estamos comentando esta tarde complementa o no complementa, si hay elementos que de pronto aquí no están incluidos y que quieran incluirlos, no sé, les escucho. ¿Por qué creen que es importante definir comunidad? Profe Gini, porque definitivamente, de todas formas, desde varios conceptos uno puede verlo de diferente forma, ¿sí? Así como usted lo menciona, eh, la palabra comunidad pues tiene muchos abordajes y uno puede hablar desde, se podría hablar desde la familia como una comunidad pequeña y podría uno llegar a pensar en todos de pronto los aportes que hemos colocado de lo que es comunidad. Su merced al comienzo hablaba y decía, hay que distinguir lo que es comunidad de un grupo social. Y eso me Ajá, parece a mí súper interesante porque a veces llega uno a esa equivocación, ¿cierto? Y a ujú, definir a un grupo social como una comunidad. Entonces sí es importante poder aterrizarnos de en el acuerdo, concepto de comunidad, profe. Gracias. de acuerdo, no a ti. Mm, yo creo que es importante reflexionar en esta pregunta, ¿cuáles son esas implicaciones que tiene para nosotros como psicólogos y como psicólogos comunitarios esa identificación? Yo personalmente les confieso, yo soy formada en psicología social de base y he ido profundizando en la psicología comunitaria. Y tengo entonces como este dilema, por decirlo así, pues porque para mí todos los grupos humanos pues son grupos sociales, pero hoy en día pienso efectivamente que no todos los grupos sociales son comunidades. ¿Sí? Y eso yo creo que es clave para nosotros, porque como psicólogos comunitarios tenemos un rol me imagino que ya lo hemos ido identificando, ¿verdad? Lo que nosotros hacemos con ellos, ¿no? Que creo que va muy en función de su acompañamiento, de promover la participación, de promover una conciencia social, de promover una conciencia crítica, de facilitar, movilizar recursos para satisfacer necesidades. Por eso el énfasis de las necesidades es muy importante, pero creo que necesitamos entender que el movilizar recursos para satisfacer necesidades tiene un sentido que cumple y que viene a fortalecer esa construcción de comunidad. Que no pasa con los grupos sociales, tal vez, ¿no? Em, y bueno, también podemos encontrar que en algún momento trabajemos con comunidades que se fortalecen y luego desaparecen. Y no está mal. Es decir, las comunidades no tienen que permanecer para siempre. Pueden transformarse y su transformación implica que incluso desaparezcan, ¿no? Por lo menos como nosotros las conocemos. Así que la reflexión no es menor. em, y esto implica un ejercicio de tener mucha claridad teórica y conceptual, por supuesto, pero creo que también de poder leer a nuestros grupos y poderlos identificar y leerlos y comprenderlos en términos de posibilidad de construcción de comunidad. Y yo creo que eso es fundamental, ¿no? Y bueno, siempre hago yo como este llamado porque, lógicamente, pues esto es uno de los cursos que nos ayuda como ir fundamentando lo que significa comunidad como sujeto de acción para nosotros en nuestro rol como psicólogos comunitarios. Y a veces nos pasa que llegamos a el último periodo cuando estamos evaluando los trabajos de grado y aún o seguimos identificando confusiones, ¿no? En, en, en los trabajos aplicados o en los trabajos que hacemos de investigación, porque no logramos diluir como algunos de estas nociones de lo que es la comunidad. Entonces, lo dejamos ahí abierto, ya lo había dicho como en la definición inicial, pues que no se trata tampoco de tener como la premisa máxima donde
decimos lo que está aquí encajado es comunidad y el resto no. No, esto es un dinámico, va a depender del contexto, del momento mismo del grupo con el que trabajemos, pero sí me parece importante que no lo perdamos de vista. ¿De acuerdo? Sí, señora. Muy bien. No lo estoy regañando. Bien. Vamos a revisar un poco nuestra fase 2. ¿Ya la vieron? ¿Ya la vieron? ¿Ya miraron la guía de actividades, el foro? Sí, Sí, señora. profe Ya la Gina. hemos revisado. Listo, Sí. perfecto, listo. Entonces vamos a comentar la idea de esto. ¿Listo? Yo les decía en un inicio que el curso tiene, o yo he querido como irle incorporando una metodología, técnica, no sabría cómo definirla específicamente, pero es una herramienta que en todo caso puede sernos útil para abordar las comunidades y construir conocimiento. Nosotros, yo creo que en el trabajo comunitario partimos de hacer realidad este principio eh, y hacerlo explícito además, de entender que todos los conocimientos son válidos, que nuestro conocimiento como psicólogos comunitarios es una forma de conocimiento y nos da una posibilidad de abordaje y nos ubica en un rol que puede ser externo desde digamos, mirándose como un poco objetivamente, por decirlo así, a un grupo con el que nosotros vamos a trabajar y el que vamos a abordar. Pero creo que siempre tenemos un principio y es que, del cual partimos como psicólogos comunitarios, y es que los grupos y las personas que abordamos pues tienen también conocimiento que es igualmente válido, que tiene unos marcos de referencia distintos a los nuestros. Los nuestros se supone que son más académicos y eso nos ubica en una posición diferente, pero que los conocimientos y las comprensiones que tienen las personas y las comunidades con las que nosotros trabajamos, pues también operan y sobre eso es que ellos van construyendo su mundo y efectivamente van actuando. Desde ese principio, entonces, entender la narrativa de las personas y de la comunidad, pues nos permite acercarnos a ese conocimiento. Entonces, para mí la narrativa es justamente esa herramienta, ese vehículo que me permite acercarme a comprender cuál es el conocimiento que tienen esas personas, cuál es el conocimiento que tenemos nosotros, ¿cierto? Como psicólogos en formación, y cuál es el conocimiento que tienen incluso los autores, que nos dan nuestros referentes teóricos y conceptuales. Ese es el principio sobre el cual opera parte de estas actividades que ustedes van a encontrar en el curso. Entonces, la idea es que en un primer momento nosotros hagamos una revisión de las lecturas que están en la primera unidad, que cada uno de ustedes revise por lo menos 3. Si quieren revisarlas todas y alcanzan, perfecto, pero si no, al menos que nos hagamos cargo de 3 de esas lecturas para compartirlas en el foro y de pronto facilitarle a nuestros compañeras y compañeros que no alcanzan a revisar todas las lecturas, pues que al menos vean como ese resumen que ustedes van a compartir allí, ese análisis que hagan de esas lecturas a partir de esas preguntas que están planteadas, ¿cierto? ¿Cuáles son los interrogantes o las problemáticas que intenta responder o solucionar el autor o la autora de la lectura? ¿Y cuáles son los rasgos contenidos en la lectura que están propuestas por estos autores y autoras sobre la definición o la característica de comunidad? ¿Listo? Entonces, bueno, esa digamos que es una primera tarea que tenemos que hacer, que es una lectura comprensiva que vamos a compartir con la intención de generar este aprendizaje colaborativo. A partir de eso, pues ya tenemos un primer referente de revisión teórica. ¿Listo? Después de eso, la idea es que nos podamos ir a la comunidad. Puede ser la que elegimos en la fase 1. Puede ser que después de que hagamos la revisión de las lecturas, digamos, no creo que me equivoque con la definición de comunidad, mejor voy a cambiar de comunidad y vamos a otra comunidad.
no hay ningún problema. La pueden cambiar si lo consideran pertinente o pueden conservar la misma, ¿de acuerdo? Y la idea es que vayamos a esa comunidad y nos acerquemos a la comunidad, a por lo menos 3 personas, creo que está planteado allí, pero si queremos entrevistar a más personas, aprovechémoslo. O hagamos un grupo de discusión y preguntamos, mínimo 6, 7 personas, y les preguntamos y los ponemos a discutir. Oigan, vengan, y ustedes, para ustedes esta es una comunidad. ¿Por qué es una comunidad? ¿Por qué no? ¿Qué los diferencia a ustedes de otras comunidades? ¿Qué hace que ustedes digan que son parte de esta comunidad? ¿Qué los hace ser una comunidad? ¿Qué los mantiene unidos? ¿Qué los mantiene desunidos? ¿No? O sea, la idea es que hablemos con ellos, generemos un diálogo y podamos extraer una narrativa que nos ayude a entender o que nos acerque a esa comprensión que tienen las personas acerca de su comunidad. Una autorreferencia de lo que significa para ellos comunidad. ¿Listo? Y luego lo que hacemos es que vamos a hacer un cuadro comparativo donde vamos a colocar narrativas de comunidad. Ahí vamos entonces a poder extraer lo que son las 3 posturas sobre la comunidad. Es decir, vamos a empezar con nuestra narrativa personal. ¿De dónde sale la narrativa personal? De la fase 1. En la fase 1, cada uno de ustedes propuso un concepto y algunos se arriesgaron a decir que comunidad es un grupo que interactúa, que tiene unas necesidades, que comparten una historia, que tienen elementos comunes, que luchan por una causa en común, etcétera, etcétera. Tomamos esa narrativa, la traemos para acá y la colocamos en este primer cuadro, que es mi narrativa personal, es decir, la manera como yo comprendo ese, con ese concepto de comunidad. ¿Listo? Luego entonces vamos a generar la narrativa de los autores, que es como el resumen de lo que nosotros encontramos en estas 3 lecturas. Claro, no lo van a poner uno a uno, la idea es que ustedes generen esa narrativa sobre esa comprensión que hicieron a partir de esos autores y puedan identificar cuál sería ese concepto, esa noción que tienen los autores y las autoras sobre comunidad. Y al final, la última narrativa, que es donde podemos expresar lo que la gente comprende por comunidad. Cómo se definen a sí mismos como siendo miembros de una comunidad, cuáles son esas características, esas dimensiones que ustedes identifican que las personas tienen frente a esa construcción de comunidad. ¿Listo? Yo tengo una Presentamos ese pregunta cuadro, ahí, mi profe Gini, señora. qué pena, Sí, sí, discúlpeme interrumpirla. tranquila, no tranquila. En este último cuadro donde su merced nos dice que debemos de traer esos rasgos de lo que logramos recopilar con las personas de la comunidad, ¿lo hacemos directamente con lo que ellos nos expresan o hacemos nosotros una narrativa? Mm, Depende. Digamos que en el trabajo ustedes tienen que colocar los anexos, ¿cierto? Como anexos van a colocar Sí, párrafos de las entrevistas y demás. Depende del material que recojan, porque por ejemplo, puede ser que las personas, bueno, a veces de pronto nuestras preguntas no ayudan a que las personas se extiendan en su narración y son muy concretos en las respuestas que dan. Entonces, siendo así, pues ayudamos a generar nosotros una narrativa. ¿M? A veces encontramos que efectivamente las personas nos dan unos conceptos bellísimos, los sí, colocamos acá y los unimos. O sea, sencillamente como que copiamos, pegamos y los vamos articulando en un texto que tenga un orden, ¿cierto? Pero ellos, digamos que está enriquecido, ilustrado por ellos mismos, por sus por narrativas. ellos. Para mí ese es el ideal, ¿no? Que pueda estar Perfecto. allí. Lo citamos entre comillas para saber diferenciarlo, ¿no? De mi parte Ujú. del escrito de ellos, ¿no? Que me parece que es como el ideal. O podemos tener una combinación mixta, ¿cierto? O sea, Ujú. digamos, encontramos conceptos que nos hacen pensar sobre la unión, la definición común, el sentirse como uno solo a partir del trabajo que hacen. Claro, eso no está en las palabras de ellos, pero es una interpretación que yo hago a partir de los elementos comunes que identifico y cito partecita de las entrevistas que ellos tienen. Ay, perfecto.
profe. ¿Para el consentimiento informado lo podemos hacer propio o hay alguno ¿Lo pueden hacer que se esté ustedes? establecido? Ah, No, perfecto, no hay ninguno establecido. Yo tengo perfecto. un modelo que casi siempre manejo. Si quieren, yo se los facilito. Pero si no, cada uno lo puede generar, no hay problema. Lo Libre. importante del consentimiento informado es que tengamos el respaldo de que la gente efectivamente está participando de manera libre y que la gente esté informada que este es un ejercicio que responde a Proceso a un trabajo académico. académico, Ah, exactamente. perfecto. Gracias, Ujú. profe Jenny. Lo mismo para las fotografías, si quieren colocar fotografías. En esto también piensen en que podemos utilizar otros tipos de lenguajes, ¿no? Casi siempre pensamos en el texto, pero por ejemplo una fotografía es bonito, un dibujo, por ejemplo, que ayude a ilustrar. Exploren eso y arriesguense a explorar con distintas narrativas. Sandra, ¿te escuchamos? Buenas tardes, profe. Profe, una Hola, Sandra. pregunta para los anexos, como dices que podemos como agregar partes de las entrevistas. Si uno los llega a subir como a alguna plataforma o algo así y coloca solo los links donde salen como el audio, digamos, si uno graba la entrevista, solo el audio, esa podría ser la evidencia, como el Sí, anexo, señora. para no tener Sí, que uno tener que copiar lo que uno dijo en la entrevista o algo así, sino uno sube como el anexo y lo pone para que el público lo pueda ver. de acuerdo. Sí, en este caso yo. Sí, por supuesto, no hay problema. No hay problema. Tranquila. Pueden dejarlo como evidencia pues, para evitar la transcripción. Pero en la construcción de la narrativa, obviamente, si vas a utilizar frases o partes de la entrevista, pues esas sí las tendrías que colocar dentro de tu construcción. Listo, profe, gracias. Vale, si suben algo, por favor, verifiquen que quede abierto, porque a veces, muchas veces, sobre todo, bueno, en las otras fases que tengamos videos, por favor, súbanlo en formato que sea abierto para poderlo revisar, porque a veces lo colocan en privado y no accedo y llega la fecha y no tengo acceso al video y entonces hasta que no ven el cero porque no tienen el video no me lo mandan abierto. Entonces, verifiquen también, por ejemplo, si ponen audio de entrevistas, que esté accesible para que yo lo pueda escuchar. ¿Listo? Bien, después de eso, la idea entonces es que hagamos una infografía donde presentemos como esos elementos fundamentales, claves que diferencian desde las tres miradas, desde estas tres narrativas, pues la comunidad. Pueden ser elementos diferenciadores y los que son compartidos o que son comunes, que a veces nos sorprendemos con eso, que la gente tiene mucha claridad y coincide con lo que dicen los autores, ¿no? Entonces, ahí vemos, podemos encontrar una riqueza conceptual muy bonita. Bien, preguntas de esto, comentarios. Puntos varios, o Está muy claro, estamos profe, todos claros. la actividad. Perfecto, perfecto. Pues bueno, igual yo quedo pendiente, cualquier inquietud que tengan en los foros o ya tienen mi número de WhatsApp también. Creo que algunos, no recuerdo si son el grupo de ustedes o no creo que fue el de la especialización que me contactó. No hay problema, pueden escribirme. Ustedes saben que hoy en día tenemos aunque no sea como el canal oficial, pero la comunicación es más rápida por WhatsApp, sino por el grupo de Teams y sino por el foro, ¿de acuerdo? Cualquier inquietud o cualquier duda que tengan al respecto. Gracias, profesora. Sí, es Muchas importante gracias. que tenga en cuenta, sí, disculpe, es importante que tenga en cuenta que el WhatsApp es más directo y como somos solamente 5 personas, pues informarle a esas 5 personas del grupo de forma oportuna, de verdad se lo agradecemos. Ok, vale. Bueno, yo no los tengo a ustedes incluidos en WhatsApp. eh, Voy a crear un grupo. Me parece que se puede crear un grupo y mandamos comunicación. Ojo, revisen el foro, ojo, revisen al menos esto, ¿no? El Teams. O si no, vamos mandando también por allí información. Voy a armar entonces un grupito para que podamos ir colocando allí información del curso.
Lo digo es por dos razones. Una, porque a veces no hay conexión eléctrica y otras veces cuando se ve el foro han pasado 4 o 5 días y resulta que el tema era para el día siguiente. En cambio, en el WhatsApp sí tenemos la información inmediata. Listo, perfecto. Listo, vale, gracias, Bernardo. Bueno, pues muchas gracias por la asistencia, a Luz Estela, a Bernardo, a Sandra, a Wendy, y hay alguien que está como invitado que no está el nombre, pero igual muchas gracias por su asistencia y su participación. Y a quienes nos vean después en la grabación, también muchas gracias, cuídense, muchos éxitos. Luz Estela, gracias por dejarte ver. Feliz fin de semana, profe Feliz fin Gini. de Muchas semana, gracias, de igualmente. verdad. Bueno, un abrazo muy grande, feliz fin de semana y bueno, muchos éxitos con esos trabajos. Gracias, profe. A usted muchas Hasta gracias. luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Adiós. Hasta luego.